algunas oportunidades en el conducto del oído se endurece la cera o hay también algunos entes particulares y a la hora de querer limpiarlo uno más bien lo empuja hacia adentro un poco más y podría todavía entorpecer el procedimiento para que se quite ese zumbido terrible. Victoria Garbanzo está con nosotros, quien es audióloga. Doctora, muy buenos días, gracias por acompañarnos y por favor cuéntenos, ¿qué tipo de artefactos utilizan a veces las personas porque le pica el oído y siente ese zumbido y se meten al conducto con tal de quitar lo que les estorba? Bueno, yo traje varios ejemplos acá, vamos a hacernos, no sé si lo podemos ver acá. Tenemos, bueno, prensillas, desde prensillas de cabello, de todo yo he visto en la oficina, ¿verdad? Pero prensillas de cabello, les traje varios ejemplos, llaves, ¿verdad? Palitos, como palillos de dientes también, incluso los aretitos, estas partecitas como estas, de los aretes, eso, entre otras cosas, ¿verdad? Lo que pasa con eso es que no dimensionamos o no sabemos cuánta cerita tenemos o qué es lo que nos está provocando esa picazón o ese taponamiento también que sentimos cuando tenemos, en el caso que tengamos mucho cerumen, ¿verdad? Ahora, doctora, ¿por qué se producen en el oído esos tacos de cera? Ok, el oído produce naturalmente el cerumen porque es un método de protección para toda la parte anatómica y fisiológica del oído. Entonces se produce prácticamente en el conducto auditivo externo, que es acá, donde tenemos las glándulas sebáceas, y acá se produce la cerita. Hay personas que producen mucha cerita y hay personas que no producen absolutamente nada. Entonces es importante por eso consultar para saber el grado de cerita que tenemos, que se clasifica en 0, 1, 2 y 3, siendo 3 ya un tapón de cera importante, ¿verdad? Ahora, ¿en qué momento sabe uno cómo identificar, verdad? Porque evidentemente pues, usted siente picazón, ¿verdad? ¿Cómo sabe uno que es un taco de cera o otra cosa? Bueno, hay varios síntomas que podemos identificar. Identificar, exactamente. Por ejemplo, la sensación de oído tapado. Si es mucha la cerita, si se produce mucha, si soy una persona que produzco mucha cerita, puede llegar a tocarme el tímpano, ¿verdad? Y aquí es donde puede provocarme vértigos o mareos también, ¿verdad? Puede también tener la sensación de oído tapado, como lo acabo de mencionar, picazón, ¿verdad? O resequedad, muchísima resequedad también. Depende también de la cerita, si la cerita está muy seca, muy dura o muy viejita, también produce otros síntomas, ¿verdad? Como lo es lo que acabamos de mencionar, la picazón. Entonces, para extraer esto, debemos consultar y debemos saber el tipo de cerita que tenemos y el grado que tenemos de cerita. Ahora, doctora, ¿por qué se produce tanta cera? ¿Por qué se hace esa cantidad? Bueno, primero, la persona lo produce naturalmente. Entonces, si produce muy poca o mucha, eso depende de cada persona. Lo que se puede decir, digamos, es que la persona... Vamos a ver, las células, las glándulas están acá, las producen acá. Hay personas que no producen nada, eso ya lo acabamos de mencionar. Entonces, simplemente es un proceso natural para proteger el oído. ¿Proteger de qué? De objetos extraños, de incluso animalitos que se puedan introducir, de bacterias, de hongos, de cualquier otra cosa. La cerita es muy importante porque ella lo que va a hacer es captar todo esto y proteger la parte anatómica y fisiológica del oído. Ahora, doctora, cuando hay un tapón de cera, tal vez la gente popularmente lo que hace es, ¿verdad?, soplar como para limpiar o tratar de destaponear el oído. Pero ¿cómo se debe hacer? ¿Yo puedo intentar quitarme el taco de cera en la casa o tengo que ir a un especialista a hacerme un lavado? No es lo ideal, esas maniobras no es lo ideal porque podemos, pues, evidentemente el oído tiene sus compensaciones a nivel de presión y pues no necesitamos hacer esas maniobras. Lo ideal es agendar una cita, consultar a un médico otorrino que nos pueda hacer la valoración o la inspección con un otoscopio, hacer una otoscopía y determinar cómo va a retirar esa cerita o si es necesario retirarla o no. También es importante, a veces aunque producimos muy poquito queremos retirarlo, ¿verdad? Como todo lo del cuerpo que no nos gusta, pero esa cerita es importante para proteger el oído. Ahora, ¿cómo se hace un lavado, por ejemplo, doctora? Bueno, depende de eso, lo determina el médico especialista, pero hay varios tipos de extracción. Lo podemos extraer ya sea con una cureta, con la jeringa de lavado, el famoso lavado de oído, ¿verdad? Que es muy famoso, pero que yo no lo recomiendo mucho, la verdad. Pero bueno, es un método que utiliza el médico especialista para retirar la cerita o un raspadito, ¿verdad? Simplemente el proceso lo realiza el médico. A veces está tan durita la cerita que sí es importante hacer un procedimiento antes para suavizarla y poder retirarla y que no le cause molestia o dolor al paciente. Sí, que no le vaya a doler a la persona. Ahora, ¿por qué usted nos recomienda, por ejemplo, el lavado? ¿En qué nos podría afectar?
Bueno, es un proceso un poquito más grosero para el oído. Las estructuras del oído son muy sensibles y lo que provoca a veces es mucha molestia al al paciente o dolor, y a veces puede quedar algún tipo de ruido en el oído durante un tiempito. Entonces sí, a veces yo no es que no lo recomiende del todo, pero es un procedimiento que el paciente tiene que saber o conocer que sí es un poquito doloroso también. Ahora, ¿cómo me puedo entonces limpiar en casa, verdad? Con lo que yo tengo en la casa, los oídos, para no cometer los errores que ya vimos aquí reflejados, ¿verdad? Que el pincel, que la prensa, la llave, pero que realmente yo quisiera mantener la higiene, porque también es desagradable para alguien que produzca mucha cera que se vea ahí, ¿verdad? El cúmulo. Bueno, es que hay algo importante. Una cosa es la cerita que producimos, que es algo natural, y otra cosa es como la tierra o la suciedad, ¿verdad? Entonces lo importante es limpiar solamente la orejita, la parte externa, ¿verdad? Por el frente, todas estas partes, y la parte de atrás. Díganos, nada más. Usted ve aquí que tiene una orejita, por Ajá, ejemplo. Entonces, ¿cómo la limpio? Ok, acá lo que podemos hacer es simplemente por afuera, toda la parte de la orejita por fuera, y la parte de atrás. Esta parte que es donde pues se nos acumula la suciedad, ¿verdad? Eso, nada más dentro, no debemos introducir absolutamente nada porque no sabemos el largo ni el ancho de lo que tenemos del conducto auditivo externo. Recordemos que es sumamente pequeño, mide de largo 2.5 centímetros y de ancho 7 milímetros, es sumamente pequeño, ¿verdad? No podemos dimensionar si lo que estamos introduciendo nos va a lastimar, incluso el tímpano. Recordemos que es muy importante proteger esta estructura, que es la que nos va a, también proteger a toda la parte oído medio y a las estructuras del oído interno, ¿verdad? Ahora, doctora, si uno tiene un aplicador, ¿verdad? O un hisopo que le dicen popularmente negativo. Tampoco, no. Bueno, incluso mis colegas otorrinos tampoco tampoco apoyamos el hecho de utilizar un hisopo. El hisopo incluso se usa para limpiar el ombliguito a los niños. Te iba a comentar eso, en el caso de los niños, también los papás somos como muy... nos encanta estarles limpiando también las orejitas. No les hagamos ese hábito a los niños tampoco, ¿verdad? Hace poquito estuvimos en una escuela y pasó que de 10 niños, 6 o 7 nos contaban que les preguntábamos cómo se limpiaban las orejitas, ¿verdad? Y se introducían o les introducían los papás los famosos hisopos. Yo ni siquiera los traje acá porque no tengo. Simplemente no los utilicemos porque los papás no dimensionan o no tenemos esa idea de qué tan largo tiene mi hijo este conducto, ¿verdad? Ya lo rayé todo. Qué tan largo es este conducto, entonces no sabemos, y más bien lo que estamos haciendo es empujándole la cerita al niño, creando mucho tapón de cera. Vimos muchos tapones de cera en los niños, y eso es porque no creemos que lo estamos retirando, en realidad estamos empujando la cerita hacia el tímpano, y podemos causarle algún tipo de lesión al niño a nivel de la membrana timpánica. Ahora, ¿cómo saldría esa cera naturalmente? ¿O se va a secar ahí? Ella sale recordemos que es aceitosa, ¿verdad? Entonces con el agua, con el lavado, con los baños naturales, ella sale en algún momento cuando tenga contacto del agua, va saliendo poquito a poco. Es un proceso natural. Bueno, a cuidarnos entonces, doctora, y a no meterse nada en las orejas. Absolutamente no. Muchas gracias, muy amable.